¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a empezar a trabajar qué es lo que hay detrás, no ya de la curva de demanda, sino qué es lo que hay detrás de la curva de oferta, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de entender primero lo que es la producción en el análisis microeconómico, cómo lo trabajamos, qué es lo que miramos, qué simplificamos y qué dejamos de lado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, en este capítulo del libro de más, tiene que ver con las empresas y las decisiones de producción, cómo las empresas toman sus decisiones de producción, cómo vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en dos etapas. Primero vamos a suponer que la producción la tomamos con un factor fijo y uno variable, un capital y un trabajo, y vamos a poner que en el corto plazo va a haber un factor variable que va a ser el trabajo, y vamos a tener el otro fijo que va a ser el capital. Vamos a trabajar con ambos variables y vamos a ir analizando algo que es un concepto que en economía usamos mucho, es el tema de los rendimientos a escala, qué es lo que significa y cuáles son las consecuencias de esto. Cuando, cuando decimos la empresa, la producción y sus decisiones de producción, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es, bien, qué rol cumplen las empresas, para qué existen, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y, y el para qué existen tiene que ver con cumplir una función, ¿no? Es decir, cómo nos organizamos para producir de mejor manera algo, un bien o un servicio, que si lo hiciéramos de manera independiente, que lo hicieran ustedes en su casa, el producto, por ahí sería mucho más ineficiente, mucho más difícil, mucho más costoso. Entonces nos organizamos para proveer de mejor manera ese bien o servicio. Si es más fácil, más conveniente hacerlo de manera individual cada uno de nosotros, la empresa no tendría sentido. La empresa tiene sentido porque vos agrupás de alguna manera, organizás de alguna manera capital y trabajo para producir un bien o un servicio, y lo haces de mejor manera que lo que podría cada uno de nosotros de manera autónoma hacerlo para autoconsumo. ¿No? ¿Está claro? Si no, no habría tal cosa llamada la empresa. Nosotros vamos a suponer que estas empresas en un principio producen un único bien, ¿sí? Después vamos a mencionar algunas de estas cosas y demás, pero vamos a suponer que están produciendo un único bien. Eh, para eso vamos a meter esto dentro de un esquema que nosotros hablamos en economía a veces de caja negra, ¿no? Nosotros vamos a agarrar y vamos a combinar de alguna manera capital y trabajo, los vamos a meter, no nos importa el proceso productivo realmente a detalle cómo es, no es un problema nuestro. Sí vamos a entender que la tecnología nos puede jugar un rol, y lo vamos a mencionar, pero tampoco nos detenemos en realidad a detalle como para saber cuál es esa tecnología. Para nosotros, tanto el capital como el trabajo son factores productivos que se podrían dedicar a fabricar esto o a fabricar cualquier otra cosa, ¿sí? Son perfectamente móviles, perfectamente móviles. Y vos podés estar trabajando acá y mañana podés dejar de trabajar acá y dedicarte a trabajar en cualquier otro lugar. Habrá algún costo de adaptación que vos tengas y demás, pero lo podés hacer. Y lo mismo pasa con el capital. Nosotros podemos estar fabricando un cierto bien o servicio y después podemos agarrar y dejar esta actividad y entrar en otra actividad, y el capital lo aplicamos a esta otra actividad como si fuera una plastilina que se transforma de alguna manera en una fábrica de tornillos en un horno para pizza. Lo mismo, nos da lo mismo. Obviamente esto tiene que ver con un montón de movimiento que no lo podés hacer de un día para el otro, pero sí a mediano o largo plazo vos podés cambiar de cualquier actividad a cualquier actividad sin inconveniente. Vamos a ver una función de producción, esa función va a ser una modelización, fórmula que nosotros vamos a poner, que nos va a permitir modelizar cómo es esta relación entre Q, que es el nivel de producción, capital y trabajo. Vamos a definir corto plazo y largo plazo, y vamos a definir el corto plazo como ese plazo en el cual, por algún motivo, hay algún factor que al menos uno está fijo. Es decir, que nosotros no podemos cambiar el tamaño de la fábrica que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Hay algún factor productivo que en el corto plazo no lo podemos modificar y podemos modificar otro. ¿Sí? Podemos agarrar y ponerle más horas de trabajo, podemos generar 2 turnos para producir, podemos hacer horas extras, podemos hacer algo, pero no podemos
modificar el tamaño de la planta que tenemos. ¿Sí? O tenemos un kiosco, podemos ponerle más horas, menos horas, podemos poner más empleados, menos empleados, pero no podemos cambiar el tamaño del kiosco en el corto plazo. En el largo plazo compramos otro kiosco, alquilamos otro kiosco, ampliamos el coso, alquilamos el local de al lado, lo agrandamos, hacemos lo que tengamos que hacer. Pero en el corto plazo, no. Sí podremos decidir, abrimos más temprano, abrimos más tarde, abrimos el domingo. ¿Sí? Eso es lo que distingue corto plazo y largo plazo. Si hay al menos un factor productivo fijo, corto plazo. ¿Cómo es la función de producción? Nosotros vamos a poner una función de producción en el corto plazo, donde vamos a mirar en un eje, ¿no? Tenemos acá, en este eje vamos a poner la cantidad de trabajo. En general vamos a usar la letra L para trabajo, de labor. Usamos mucho, vieron, en economía usamos mucho las mismas letras en español y en inglés. Usamos las que están en inglés, obviamente. Esto, en general, nosotros ponemos acá L, ¿sí? En este eje. Y del otro lado lo que tenemos es cantidades, cantidades producidas, cantidad de bienes. Entonces, en este gráfico nosotros tenemos una función de producción que representa cuánto es lo máximo que nosotros podemos llegar a estar produciendo, dada una cierta tecnología, dada una cierta cantidad de capital, con la cantidad de horas que nosotros tenemos. Obviamente, si yo contrato 3 personas o 5 personas y le digo que no hagan absolutamente nada, quédense tranquilos que vamos a poder producir cero. ¿Sí? Ahora, lo máximo que vamos a poder hacer con 3 personas es, a lo máximo, lo más eficiente, con el mejor uso de recursos, alcanzar un nivel de producción de 60 unidades. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando esa función de producción. Es la curva que nos está mostrando el máximo nivel de producción que nosotros podemos alcanzar utilizando de manera eficiente la cantidad de horas de trabajo y el resto de los factores productivos que tenemos disponibles. Esa curva tiene una forma que nosotros estamos teniendo. Obviamente es general y busca mostrar diferentes efectos, pero lo que nosotros mostramos en esta curva con esta forma es una etapa inicial, que nosotros pusimos ahí como etapa 1, en la cual cuando nosotros vamos aumentando la cantidad de personas que están trabajando en esta empresa, vamos a ir ganando por división de tareas, división de roles, y vamos a lograr con esta mejor en eficiencia por la asignación de los recursos en división de tareas más eficaz. Si yo pongo 2 personas, voy a más que duplicar el nivel de producción. Imagínense algo, si ustedes tienen una empresa y están ustedes solos, ustedes tienen que hacer todo, todo es todo. Si ustedes incorporan una segunda persona, pueden agarrar y dividirse las tareas. Y entonces que uno haga una sola cosa y el otro haga la otra cosa. Entonces, de esa manera, vas a poder no solamente duplicar, que es lo que harías en el peor de los casos, cada uno hace lo mismo, ahora vas a poder agarrar y especializar a algunos en algunas tareas y otros en otras, y de esa manera vas a alcanzar un mejor resultado. ¿Sí? Estas ganancias que vos tenés por la especialización, nosotros las tenemos en esta primera etapa. ¿Sí? En esa etapa 1, nosotros tenemos esas ganancias en eficiencia producto de la división de funciones dentro de la organización. Después, una vez que nosotros estandarizamos ya los roles y demás, vamos incorporando gente y sí, va mejorando, pero después ya ese crecimiento empieza a ser cada vez menor. Yo sigo incorporando vendedores, sigo incorporando personas que atienden al público, sigo incorporando gente en la planta que fabrica cosas y logramos aumentar el nivel de producción, pero lo vamos haciendo cada vez más lentamente. ¿Sí? ¿Está? Imagínense ustedes, vamos a decir, estamos acá en la facultad, tuviéramos que ponerle que todos los árboles que están acá fueran todos frutales. Si nosotros tuviéramos que ir a buscar la fruta. Si tenemos que hacer todo, esa persona tiene que agarrar, encargarse, subir, bajar las frutas, llevarla de un lado para el otro. Si tenemos 2 personas, a lo mejor agarramos y logramos dividir los roles. Entonces uno a lo mejor va subiendo el árbol, va bajando las cosas, el otro con un canasto va llevándose las cosas. ¿Sí? Al principio vamos a ir a los árboles que están más cerca, ¿sí? Con lo cual duplicamos la cantidad de horas, duplicamos la cantidad de recolección que podemos hacer. Ahora, a medida que queremos seguir agregando horas de trabajo, nos tenemos que empezar a ir cada vez a árboles más lejanos, ¿sí? Entonces vamos a aumentar la producción, pero no vamos a aumentar en la misma proporción, cada vez más lentamente, ¿sí? ¿Está? Y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos en la etapa 2. Hay una etapa 3, que es esta que está acá, que desde el punto de vista teórico la tenemos, pero en la práctica no se va a dar,
Y es una etapa en la cual nosotros podríamos llegar a imaginarnos que seguimos incorporando personas, pero estas personas, en lugar de agregar, empiezan a destruir valor. ¿Por qué? Porque ya no tienen tarea asignada, están ahí y no saben qué hacer, entonces empiezan a interactuar con las otras personas y en lugar de producir más, empezamos a producir menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están sin tarea real para realizar. Ahora, vos a los empleados después les vas a tener que pagar, ¿no? Con lo cual sería raro que vos contrates a alguien para que el producto total decaiga, ¿no? ¿Está claro? Antes de hacer eso, no vas a dejar de incorporar. Vos aumentás el nivel de producción, pero lo haces menos que proporcional. Sí, es decreciente. El rendimiento es decreciente, ¿sí? Vos llegás a la parte de rendimientos decrecientes. Vos vas y hay un producto marginal que va cayendo. Después lo vamos a estar viendo, ¿sí? Pero sigue siendo positivo. Ahora, en la etapa 3 llega un punto en el cual va a ser negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico que está acá? Ya ahí incorporamos el mirar el producto marginal y el producto medio. ¿Qué va a ser el producto marginal? Como todo lo que nosotros miramos en economía como marginal. Todo lo marginal es lo añadido por, entonces decíamos, utilidad marginal de la pera era la utilidad adicional generada por disponer de una pera más. Y acá cuando voy a mirar el producto marginal del trabajo va a ser el producto adicionado por el último trabajador. ¿Sí? Entonces, el primer trabajador, en este caso, añade 10. Después, acá 20. Después llegamos a 30. Va subiendo. Fíjense que cuando yo voy añadiendo y el producto marginal va subiendo, ¿por qué? Porque asigné mejor los roles, puse a vender al que sabe mejor vender, puse a organizar las cosas administrativas al que mejor lo puede ordenar, y me asigné los roles dentro de la empresa de la mejor manera. Que el producto marginal fuera 30 no significa que el promedio sea 30. Es como que ustedes se saquen 6 en una materia, 7 en una materia y 8 en la otra materia. Que se hayan sacado 8 en la última materia no significa que el promedio de ustedes sea 8. La nota de la última materia fue 8. El promedio ha ido subiendo. Ahora, el promedio de ustedes va a subir en tanto y en cuanto ustedes vienen sacándose cada vez más notas. Ahora, fíjense que acá el producto marginal empezó a caer un poquito. Pero esto es como que vos venías mejorando, venías sacando 6, 7, 8, te sacaste 7 materias, te sacaste un 9, en el otro te sacaste un 10, y entonces tu promedio empezó a subir. Vos tenías promedio 4, empezaste a hacer un promedio 5, promedio 6, empezó a subir el promedio. Pero cuando te sacaste 10, por primera vez, en una materia en la facultad, no llegaste a promedio 10. Tu promedio estaba, ponerle en 8. Ok. La siguiente materia das y no te va tan bien, no te sacás un 10, te sacás un 9. Bajó el producto marginal. Pero el promedio de ustedes, ¿subió o bajó? Tenían promedio 8, se sacaron 9. ¿Qué pasó? El promedio subió. Y esto es lo que está pasando. Cuando el producto marginal está en esta parte, el producto marginal ya está cayendo, pero todavía está arriba del promedio. Como está arriba del promedio, ¿qué pasa con el promedio? El promedio sube. El promedio va a subir siempre. El producto medio es el promedio. Es el producto por trabajador. Hacemos la cantidad de producción total dividido la cantidad de trabajadores que tenés. El promedio va a ir subiendo en tanto y en cuanto el producto marginal de la última persona que vos contactaste estuvo arriba del promedio. Es como el promedio de ustedes. El promedio de ustedes sube, tanto en cuanto se sacan una nota por arriba del promedio. Cuando se hacen iguales y se puso un producto marginal igual al promedio, el promedio no sube ni baja. Es como cuando vos tenías promedio 8, te sacaste un 8. Está buenísimo, el promedio sigue igual. Siguiente materia. Ustedes se sacan abajo de 8, se sacan 7. ¿Qué pasa con el promedio de ustedes? Empieza a bajar. Eso es lo que tenemos en esta parte que está acá. El producto marginal sigue decreciendo, sigue siendo positivo, el último empleado siguió agregando valor, pero por debajo del promedio, entonces el promedio empieza a caer. ¿Ok? Llegará el caso extremo, el octavo empleado que yo tengo acá, lo contrato y agrega marginal 0. No agregó nada. Vino, sentó al lado nuestro, tomó un mate, no hizo nada, se fue. Producto marginal 0. No hizo nada, no jorobó, nada. Estuvo ahí. Obviamente, ¿ustedes lo contratarían? No, ¿no? Por producto marginal 0. Ahora, el promedio, el producto por trabajador, el producto medio, ¿fue 0? No, porque todos los demás estuvimos trabajando. Él, el octavo,
no trabajó, no hizo nada. Pero todos los otros 7 agregamos valor. Listo, el producto medio sigue siendo positivo. Si contratáramos al octavo y al noveno, y el noveno llega y empieza a destruir valor, empieza a romper alguna de las cosas que nosotros fabricamos, claramente también no lo vamos a contratar nunca, ¿no? Ningún empresario racional va a contratar a alguien para que el producto marginal sea negativo. No vamos a construir ninguna organización que sea eficaz contratando gente para que el producto marginal sea negativo. Con lo cual, en esta etapa 3 está fuera de la realidad del conjunto de posibilidades productivas reales, ¿no? Está fuera de lo racional, pero desde el punto de vista técnico es cierto, vos si seguís agregando empleados y mantenés la misma cantidad de capital y demás de cosas, el tipo no puede hacer nada, ¿no? Yo agarro, contrato más gente y la cantidad de árboles frutales que hay son los que hay, la cantidad de escaleras para subir son las que están, la cantidad de canastos para subir y llevar fruta, el único que puede hacer el tipo es charlar, no hacer otra cosa. Dada esa cantidad de capital, no puede hacer nada. Esa etapa 3, entonces, no va a ser de la elección. Lo que va a hacer la empresa es, vamos a después verlo bien a detalle, siempre va a estar en la etapa 2 de producción. ¿Por qué? Porque en esta parte inicial, nosotros, acá estamos hablando, entre comillas, de la parte de la función de producción, y no nos estamos concentrando mucho en los costos de contratar a los empleados, pero los costos de contratar a los empleados después los vamos a incluir, y obviamente los costos son positivos. Pero en una primera etapa, nosotros cuando estamos en competencia perfecta, y en esta primera mitad de la materia estamos en competencia perfecta, nosotros suponemos que podemos contratar tantos empleados como tengamos ganas al salario dado. Y podemos incorporar tanto capital como sea necesario al costo del capital dado. ¿Sí? Que nosotros querramos contratar un empleado más o un empleado menos, no va a cambiar el salario de mercado. ¿Sí? El salario que vos tenés que pagar por empleado de mercado va a seguir siendo el mismo. Con lo cual, después lo vamos a mirar bien a detalle, pero si a mí me convenía contratar a Jorge para que venga a trabajar, y Jorge estuvo con un producto marginal por acá, al principio, el de 20, el empleado número 2, si lo contraté a Jorge, voy a contratar a Juana, que me aporta 30, obvio. Y si lo puse a él y pongo acá, también voy a estar contratando al cuarto. ¿Sí? Y ahí vamos a ir viendo, pero mientras el producto medio esté subiendo, vos siempre vas a buscar seguir contratando. Pero si te conviene contratar el primero, cuando el primero te daba un promedio más bajo, el siguiente te conviene más, porque el promedio es más alto y seguís pagando lo mismo por empleado. Con lo cual, sacamos más producción por trabajador, pagamos el mismo precio por trabajador y también vamos a suponer que vamos a vender el producto que nosotros fabricamos al mismo precio unitario. Con lo cual, está claro que si contratamos uno, vamos a contratar dos, tres, cuatro, y siempre en esta primera etapa, en la etapa 1, vamos a seguir aumentando, 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 y en la etapa 2 va a empezar a caer el producto medio y en algún punto, entre el inicio de la etapa 2 y el inicio de la etapa 3, nosotros nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque va a ser la asignación más eficiente. No vamos a dejar de incorporar gente en la etapa 1, vamos a darle para adelante, no vamos a incorporar a nadie nunca en la etapa 3 y vamos a quedarnos seguramente en la etapa 2 en algún punto intermedio. Donde, ¿qué es lo que va a estar pasando? El producto marginal va a estar cayendo, va a estar por debajo del producto medio, por ende el producto medio también va a estar cayendo, pero el producto marginal va a ser positivo. Va a ser decreciente, pero positivo. ¿Ok? ¿Te entendió? Perdón, profe. Sí, decime. Tengo una consulta. ¿Siempre el producto medio va a comenzar a bajar cuando se cruce con el producto marginal? Es decir, cuando se crucen ambos productos, Sí, ¿sí o sí va a empezar a bajar el producto medio? sí o sí. Tu promedio, cuando el producto, digamos, cuando vos te sacas una nota por abajo del promedio, tu promedio baja sí o sí. Y cuando tu nota de la última materia fue exactamente igual al promedio, tu promedio no cae. ¿Ok? ¿Está claro? El Sí, producto sí. marginal es la nota que te sacaste en la última materia. Si la nota que te sacaste en la última materia es idénticamente igual a tu promedio no sube ni baja. Y si en la siguiente nota vos te sacás una nota por debajo del promedio, tu promedio baja. Es decir, cuando el producto marginal está por debajo del promedio, el promedio baja. Sí o sí. Y se cruzan en el máximo del producto medio. Buenísimo. Muchas gracias. Bien.
como les dije, esto era suponiendo que en el corto plazo una cierta cantidad de capital, tamaño de plantación, una cantidad de árboles frutales, una cantidad de escaleritas para subir a buscar los frutos y una cierta cantidad de canastos para traerlos. Nosotros podemos mejorar la tecnología, ¿sí? En el corto plazo no va a poder generarse este cambio, pero cuando nosotros comparamos, podemos comparar una dotación de capital 1, una dotación de capital 2, una dotación de capital 3, o una tecnología vigente con una cierta dotación de capital que mejora porque descubren algo mejor, un mejor uso de los recursos, ¿sí? Esta mejora tecnológica puede llegar a ser una tecnología nueva, electrónica, software, o puede llegar a ser simplemente una forma de organizar la compañía, ¿sí? Es una tecnología nueva. Esta mejora tecnológica siempre nos tiene que llevar a mejorar, ¿no? Porque la tecnología anterior siempre está disponible. Esta mejora tecnológica lo que nos va a permitir es, con la cantidad de trabajadores que nosotros teníamos, alcanzar un nivel de producción más alto. Por eso es una mejora. Entonces, para la función es como que se va desplazando hacia arriba, ¿sí? Y ahí ustedes tienen 3 curvas donde para cada una de esas curvas hay una tecnología que va mejorando. Entonces vamos descubriendo nuevas formas de organización, nuevas tecnologías, eh, nuevos software para producir ciertos servicios de sistemas y vamos alcanzando mayores niveles de producción con la misma cantidad de horas que antes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendimos el concepto? Vamos a salir del corto plazo y vamos a permitir, llegando al largo plazo, que todos los factores productivos sean variables. Entonces, cuando ya todos los factores productivos son variables, nosotros vamos a poder elegir la mejor dotación de capital y de trabajo que sea eficiente para la compañía. No vamos a estar obligados a trabajar con la cantidad de kioscos que teníamos al principio, con los locales que teníamos. Vamos a poder poner la cantidad de kioscos que querramos, la cantidad de pizzerías que querramos, hacer el análisis que tengamos ganas. ¿Ok? Ahora, miremos esto. ¿Esto les recuerda algo? ¿Les suena algo estas curvas que están ahí? Le hace acordar a las curvas de indiferencia, ¿sí o no? El razonamiento es básicamente el mismo. Ponemos de un lado, en un eje, trabajo, y en el otro lado ponemos capital, así como antes poníamos peras y manzanas, X1 y X2, y lo que vamos a estar teniendo es diferentes combinaciones de capital y trabajo que nos van a permitir alcanzar un cierto nivel de producción. Y esto nosotros lo entendemos bien, porque nosotros sabemos que con cierta cantidad de personas y una tecnología podemos alcanzar un nivel de producción, ponerle el punto este A, ¿no? Y nosotros podríamos agarrar y alcanzar ese mismo nivel de producción con más trabajadores, con más horas de laburo, pero con menos capital disponible, ¿no? Entonces yo agarro y pongo 4 personas con cierto capital disponible y lo comparo contra lo que tendría con menos personas y más capital. Puedo sustituir de alguna manera capital por trabajo, ¿no? Y la verdad que lo podemos hacer. La cuestión es, ¿ustedes van a automatizar el proceso siempre? Ustedes tienen la posibilidad de producir con personas o con máquinas lo mismo, ¿no? Más personas y menos máquinas o más máquinas, menos personas. ¿Cuál eligen? Vos elegís más máquinas. ¿Por qué elegís más máquinas? No tenés que pagar mantenimiento. Tenés que invertir un montón de plata. Hay que pagarla. La máquina hay que pagarla, no te la regalan. ¿Por qué Sí, pero pondrías el más máquinas? mantenimiento, ¿cuánto hay que pagar, mantenerlo? ¿Qué cosa? Que el mantenimiento de una máquina o sea, no le haces mantenimiento todos los meses. Bueno, depende de qué máquina, pero. Y bueno, pero hay máquinas, hay inversiones que a veces salen caras. Y por eso hay ciertas cosas que en lugar de hacerlo con máquinas lo hacemos manual. Y la podríamos hacer con máquinas y la podríamos hacer manual. Hay una sustitución posible en casi todo. Pero a veces decidimos que es mejor hacerlo con seres humanos y a veces decidimos hacerlo con máquinas. ¿Sí? A veces hacemos un mix. Porque automatizar también tiene un costo, ¿no? A lo mejor ese costo se vuelve demasiado prohibitivo y no tiene sentido. Podríamos recontra automatizar, pero ¿vale la pena?
No, también pagarle a una persona que venga y que esté. ¿Sí? Trabajo más o menos calificado, no importa, ¿eh? Esto vale para todo. ¿Sí? Esto funciona de esa manera. Entonces ahí vamos a ir eligiendo y después ¿qué vamos a tener en cuenta entonces? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Los costos. Y eso lo vamos a ir mirando después. Pero lo que sí nos preguntamos inicialmente ¿es obligatorio alcanzar este nivel de producción utilizando tal cantidad de máquinas o tal cantidad de trabajadores? No, puedo optar entre diferentes cosas. Y eso es lo que tengo en estas, entre comillas, curvas de indiferencia, que ya no las vamos a llamar curvas de diferencia, las vamos a llamar isocuantas. Las isocuantas, estas curvas, que son como las curvas de indiferencia en teoría del consumidor, lo que nos están relacionando es dotaciones posibles de capital y de trabajo que nos permiten alcanzar el mismo nivel de producción. Eso es una isocuanta. Y a medida que nos alejamos del origen y nos vamos hacia arriba a la derecha, tenemos una isocuanta con un mayor nivel de producción. ¿Sí? ¿Estamos? En el corto plazo, si yo fijo por algún motivo y digo, mirá, vos solamente podés tener capital 3, porque sí, porque estás en el corto plazo. Si yo quiero aumentar el nivel de producción, no me va a quedar más remedio que agregar más horas de trabajo. Entonces, no me voy a poder ir de acá, por ejemplo, hasta acá. Voy a tener que ir desde el A al B y desde el B hasta el C, que es agregar trabajadores, pero siempre con 3 unidades de capital. En el corto plazo es como puedo mover en esta dirección nada más. ¿Ok? Ahí estamos, perdón, ¿eh? Bien. ¿Qué era lo que teníamos nosotros cuando mirábamos las curvas de indiferencia? Teníamos la tasa marginal de sustitución, ¿no? Y lo que decía la tasa marginal de sustitución era, sí, ¿con cuánto me tenés que compensar a mí? Si me sacás una manzana, ¿con cuántas peras me compensás a mí para estar en el mismo nivel de satisfacción, ¿sí o no? ¿Y cómo lo comparaban eso? Comparaban la utilidad marginal que habían perdido por tener una unidad menos de peras y le agregábamos tantas manzanas como fueran necesarias para estar en el mismo nivel de satisfacción, ¿sí o no? Y eso nosotros lo llamamos la tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Era menos el cociente de utilidades marginales, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero pensando en nivel de producción. Y si yo contrato un empleado más, voy a tener un mayor nivel de producción. Y si yo contrato un empleado menos, voy a tener menos nivel de producción. Ahora, me sacan un empleado, yo lo puedo compensar con más capital. Bueno, ¿con cuántas unidades de capital compenso una cosa con la otra? Es la tasa marginal de sustitución técnica. O relación marginal de sustitución técnica. Sí. Mira, nosotros tenemos esta cantidad de capital y esta cantidad de empleados. Producimos esto. Tengo. Por ejemplo, yo en un trabajo antes que estaba, teníamos, por ejemplo, la tarjeta sube y había que personalizarla. No, personalizarla es decir, nada. Configurar el chip, ponerle los numeritos para que la puedas usar. Y había máquinas, pero había humanos que tenían que combinarse para que las cosas se personalicen. Lo mismo con la tarjeta de crédito del Banco Nación. Tenías humanos y máquinas. Se te podía romper una máquina. Por algún motivo salía de servicio. ¿Qué hago? ¿Me suicido? No. ¿Cómo lo compenso que tengo menos máquinas? ¿Cómo lo puedo compensar? Con más personal. ¿Cómo hago más personal? Le digo que hagan más horas de laburo, que hagan otro turno más. Ponemos más horas a personalizar. Listo. Hay un límite, ¿no? Hay un límite, porque la máquina puede laburar, la que quedó, 24 horas, más de 24 horas no le va a poder poner. Pero le hacíamos más turnos, le hacíamos trabajar los fines de semana. Obviamente que nos costaba más plata, ¿no? Hacerle decir a uno, venite el domingo a las 3 de la mañana a trabajar, no es lo mismo que si yo le digo, venite de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Claramente, lo vas a hacer si no te queda más remedio, porque te hay que entregar, pero lo vas a hacer en un cierto contexto. Pero vos siempre podés de alguna manera arreglarte.
poco menos de máquina, un poco más de esto. Puedo alquilar una máquina. ¿Sí? En cortísimo plazo no lo voy a poder hacer, pero en algunos casos sí. ¿Sí? ¿Está? Entonces vos de alguna manera sustituís máquina por humano. Humano por máquina. Tenemos vendedores que hacen cosas, ponemos más vendedores a mano haciendo cosas o puedo más otro tipo de forma de captación de clientes. Listo. ¿Sí? Y eso nos da ¿qué cosa? La pendiente de la tasa marginal de sustitución técnica va a ser la que va a ser, en este caso, la pendiente de esta curva que nosotros vamos a mirar y es la equivalente a la tasa marginal de sustitución que teníamos en teoría del consumidor. Nosotros cuando vimos teoría del consumidor vimos algunos casos particulares, vimos este caso particular, este caso particular, este y este, ¿no? ¿Se acuerdan? Este eran dos bienes que nosotros teníamos que elegir y que nos daban algo, y este eran otros dos bienes que nos daban algo. ¿Qué eran estos? Estos eran como los bienes que eran sustitutos, ¿no? Yo les había dicho, che, yo tengo agua mineral Eco Los Andes, agua mineral Villa del Sur, a mí me da lo mismo. Yo sustituyo una por una, ¿sí? Y acá es como que vos decís, mirá, siempre podés reemplazar tanto capital por esta cantidad de trabajo. Y bueno, puede ser que en algún punto vos, para producir ciertas cosas, vos puedas sustituir de alguna manera capital y trabajo de esa manera, o un factor productivo de otra manera, o un insumo por otro insumo, ¿sí? ¿Está claro? No necesariamente tiene que ser exactamente para capital y trabajo, puede ser para cualquier cosa. Este análisis lo podemos hacer, agarrar y preguntar. Nosotros tenemos que vender Coca-Cola, la podemos vender en latas o la podemos vender en botellitas de plástico. Podemos agarrar y ver qué es lo que hacemos de una manera u otra y vamos a ir viendo cómo lo hacemos. En algún punto serán sustitutos, ¿sí? Y podremos sustituir uno por otro, ¿sí? La coca chiquita la podemos agarrar y vender, abastecer de tres maneras: una botella de plástico, una botella de vidrio o una lata. Y bueno, iremos viendo. Habrá una cierta sustitución. Si el factor productivo fuera perfectamente sustituto, tendría esta forma, y entonces en realidad es el mismo factor productivo, ¿no? Esto es lo que yo les decía, es como que, la verdad, si son perfectamente sustitutos, para mí es como que es el mismo, es lo mismo. Y si yo tengo alguno que es de esta manera, que es perfectamente complementario, en realidad yo no puedo pensar uno sin el otro. Estoy en la fabricación de la botellita de Coca-Cola, como estoy diciendo, mirá, vos necesitas tantas botellitas y necesitas tantas tapitas. No me sirve para nada tener más tapitas si no tengo la botella, ni si no tengo la cantidad de líquido que va por cada botellita. Para mí son perfectamente complementarios y por ende tienen esta forma, las isocuantas. ¿Ok? Ahora, yo las puedo mirar como que las isocuantas tienen esto, o puedo agarrar y decir, mirá, es un producto compuesto. Vos tenés una botellita que tiene 500 centímetros cúbicos de Coca-Cola, una tapita y una botella. Listo. Entonces, es un compuesto que tiene estos tres elementos y una etiqueta. ¿Sí? ¿Está? ¿Está claro? Ahora, desde el punto de vista conceptual, nosotros teníamos una isocuanta, y esta isocuanta tiene una pendiente que, si fuera en extremo perfectamente sustituto, sería una recta de este estilo, y si fuera perfectamente complementario tendría la forma de L de este estilo. Son los casos extremos. Cuanto más hacia un lado, más complementariedad; cuanto más hacia el otro, más sustituto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. Producción y rendimientos escala. Fíjense que hablamos primero en el corto plazo. Planteamos el escenario de corto plazo. Planteamos la posibilidad de contrato más gente, menos gente, pero tengo el tamaño del kiosco que tengo. Puedo abrirlo un poco antes, un poco después, pero es el que hay. Después dijimos, che, vamos a combinar capital y trabajo. Vamos a permitir en el largo plazo mover capital y trabajo. Y cuando empezamos a mirar esto, vamos a mirar esta parte que para nosotros es clave, y es, che, cuando yo estaba mirando teoría del consumidor, a mí la distancia que había entre una isocuanta, entre una curva de indiferencia y la otra curva de indiferencia, no nos importaba el valor absoluto de la utilidad que obteníamos. Habíamos dicho de que la función de utilidad era una función que simplemente ordenaba preferencias. Si yo tenía una utilidad más alta que en una canasta que en otra canasta, era porque la prefería una a la otra. Ahora, en producción, si yo fabriqué 123 botellitas o fabriqué 100 botellitas, obviamente fabriqué más en 123 que en 100. Pero no es solamente que fue
más. Fue 23% más. Fueron 23 unidades más. Acá sí importan las cantidades. En producción, las cantidades importan, existen y explican un montón de cosas. Entonces vamos a empezar a mirar algo que no le prestábamos atención y es ese valor de la utilidad que vos alcanzabas en cada combinación óptima del consumidor. Acá en producción sí importa. Entonces vamos a mirar acá y tenemos un ejemplo. Decimos, mirá, ponle que yo tengo una situación inicial en el panel de la izquierda y digo, yo tengo 2 horas, 2 máquinas de personalización de tarjetas, como les dije, y tengo 5 equipos de personas trabajando. Y con 2 máquinas y 5 equipos de personas trabajando puedo alcanzar un nivel de producción de 10.000 tarjetas al mes. ¿Sí? Lo que sea. Y si yo pongo 4 máquinas y pongo en lugar de 5 equipos, pongo 10 equipos, y vas a producir 20. Fíjate, dupliqué capital, trabajo y dupliqué producción. ¿Sí o no? Acá, si yo tengo esa tecnología, que es la del panel de la izquierda, lo que estamos observando es que hay rendimientos como constantes a escala. Duplicamos capital, duplicamos trabajo, duplicamos el nivel de producción. Rendimientos constantes a escala. Ahora alguien me puede decir, che, escuchame. Cuando duplicamos, dupliquemos de otra manera. Cuando duplicamos de otra manera, por ejemplo, ese duplicar de otra manera es, che, en lugar de tener una máquina de $4.000, pongamos una máquina de $8.000. Y con esta máquina de $8.000 y el doble de trabajadores, no vamos a pasar de 10.000 tarjetas, vamos a pasar a 30.000 tarjetas, o a más de 30.000 tarjetas. Ah, dupliqué capital, dupliqué trabajo y más que dupliqué producción. Está bueno. Gané en escala, decimos. Algo que ustedes deben haber escuchado. Che, esta empresa ganó en escala. Compró una maquinaria más eficiente y demás, y esto le permitió, duplicando cantidad de capital invertido y duplicando la cantidad de horas de trabajo, más que duplicar el nivel de producción. Hay rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? Podría haber pasado otra cosa. Podría haber pasado al revés. Podríamos haber duplicado capital, duplicado trabajo y haber aumentado la producción, pero menos que duplicado. Ahí tendríamos rendimientos decrecientes. Paren un segundo y pensemos un segundito juntos. Si ustedes tienen cualquier actividad, la de rendimientos constantes a escala, ¿le parece una situación lógica que se puede dar? Rendimientos constantes a escala. Acá Luciana dice, no, no es lógica. ¿Por qué no es lógica, Luciana? Y generalmente no se duplican por iguales los factores, ¿Por qué? Contame. ¿o no? No sé. Pregunté. Vos me No, yo dijiste que tampoco. no, pusiste cara de que no, digo, te pregunto. No, generalmente pienso, no sé. Capaz puede darse que con más frecuencia que se dupliquen otros factores y no por igual, ¿o no? No, 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 pero está bien. Si yo duplico capital y trabajo, duplico nivel de producción, ¿les parece razonable que pase eso? Duplico. Sí, Tengo una Sí. pizzería en una esquina, agarro, me busco otra esquina, pongo un local, más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, pongo la misma cantidad de horno, pongo la misma cantidad de empleados. Es lógico que duplique, ¿o no? obvio. Es lógico, Sí. no digo que no sea lógico. ¿Sí o no? Sí. Es como que agarrás y decís, "Che, no parece haber un secreto demasiado extraño. Para que nosotros ponemos una panadería y nos ponemos a fabricar tortas. Ponemos cierta cantidad de cosas, duplicamos. No suena loco. Los rendimientos constantes de escala no suenan locos. Hay algún punto en el cual, cuando nosotros vamos duplicando, en algún punto nos volvemos una organización medio grande.
Y en esa organización medio grande empezamos a tener problemas de control de todo este quilombo. Y entonces duplicar nos va a permitir aumentar, pero no duplicar. Porque ya vamos a entrar con problemas de organización. Las empresas se vuelven un poco más burocráticas, empieza a ser más difícil ordenar un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, cuando tenés una empresa más grande, por ahí es más fácil de generar un nombre y generar un área de recursos humanos que abastezca a todos. Tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Si hay ganancias de eficiencia por tener una empresa más grande, vamos a tener rendimientos crecientes a escala. Si nosotros duplicamos y duplicamos, estamos rendiendo en constantes escala. Si nosotros duplicamos y aumentamos la producción, pero menos que proporcionalmente, tendremos rendimientos decrecientes a escala. ¿Ok? ¿Entendieron? La verdad que no necesariamente estamos siempre con el mismo escenario. A veces una cierta tecnología es aplicable en una cierta lógica y después ya no es tan fácil. ¿Sí? Porque cuando les estaba diciendo el tema de la pizzería también es interesante agarrar y mirarlo. Nosotros podemos querer producir y demás, pero después hay un laburito que hay que hacer, ¿no? Y ese laburito que hay que hacer, ¿qué es? Yo puedo producir todas las pizzas que quiera, pero ¿qué más hay que hacer aparte de producir las pizzas? Vender, Hola. ¿no? Y si yo duplico la cantidad de metros cuadrados de la pizzería, pongo una pizzería al lado de la otra pizzería, ¿voy a vender el doble? Son iguales. No. Ah, ¿sí o ¿Y no? por qué no vendemos el doble? Podés Yo pongo producir una el doble. pizzería Kentucky y pongo al lado otra pizzería Kentucky. ¿Por qué no vendo el doble? No, pero digo, podés producir el doble, eso sí, pero no te podés asegurar de que te puedas llegar a vender el doble. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La pizzería de Kentucky la puedo poner en otro lado, pero no la pongo al lado. Pongo en otro Claro, lado. Y en algún punto se ve, por eso, porque digo, la parte de acá nosotros estamos mirando producción y estamos mirando cómo es producción, pero acá nosotros estamos hablando de producción, pero esta empresa reproduce y no produce para guardar y acopiar, ¿no? Produce para vender. Y después hay que vender, ¿no? Y hay una parte de comercial que hay que llevarla. Estamos hablando desde el punto de vista genérico, ¿sí? Con lo cual, cuando vos metes todos los temas que incluyen el reclutamiento de los empleados que vas a estar teniendo, la capacitación de esto, la instalación de las máquinas, la venta y todo, sí, podemos estandarizarlo. De hecho, estoy diciendo la pizzería que está aquí no porque sí, sino porque la puedo agarrar y mirar y decimos, mirá, podemos duplicar, podés comprar la franquicia y más o menos funciona y más o menos podemos estimar y tiene unos rendimientos más o menos constantes, pero hay un límite. ¿Sí? El proceso es un poco más complejo. ¿Ok? ¿Entendimos? Bien. Cuando lo miramos, esto que estamos diciendo en palabras y que estamos graficando ahí, vamos a meter algo que ya hemos hecho en otras oportunidades, que es hablar de las elasticidades, ¿no? Hablamos de las elasticidades, decimos, che, calculemos las elasticidades y vamos a hablar de elasticidad para ver justamente si tenemos rendimientos constantes a escala, rendimientos decrecientes a escala o rendimientos crecientes a escala. Y acabamos de decir, che, los rendimientos a escala los decíamos cuando nosotros aumentamos en un 1% el capital y en un 1% el trabajo, que son los dos factores productivos que hay, duplico o aumento en un cierto proporción ambos factores y tengo que ver qué es lo que pasa con la proporción de las ventas. ¿Sí? Y esto es lo que queremos ver. Entonces vamos a decir que la elasticidad total va a ser la suma de las elasticidades parciales. Es decir, yo voy a aumentar la producción y esa elasticidad total de la función de producción va a ser en qué porcentaje aumentó la producción porque yo aumenté un 1% del capital y en qué porcentaje aumentó la producción cuando yo aumenté el 1% del trabajo. Entonces digo, mirá, cuando aumenté el 1% del capital aumentó 0,5 la producción y cuando aumenté el trabajo en un 1% también aumentó 0,5. Ah, sumo los dos efectos y me da 1. Bárbaro. La elasticidad total fue la suma de las elasticidades parciales. Agregamos los dos factores, no es que aumenté uno solo. Aumentamos capital y aumentamos trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Cuando miramos elasticidades, antes mirábamos la elasticidad de la demanda y decíamos, che, ¿cuánto cambió la demanda cuando cambió un 1% los precios? Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a mirar cuánto cambia la producción, la variable explicada va a ser la producción, cuando yo cambio alguna unidad. ¿Qué es la unidad? Por ejemplo, el trabajo, cuando yo aumento el 1% de los trabajadores. Bueno, bárbaro. Entonces miramos eso y decimos, esta parte que está acá es la elasticidad de la función de producción respecto del trabajo. Es
¿cuánto va a cambiar la producción ante una variación en el trabajo? Y eso lo primero lo tienen acá. La derivada de la función de producción respecto del trabajo es eso, cuánto cambió en valor absoluto el nivel de producción cuando yo tengo un empleado más. Es la derivada de la función de producción respecto del trabajo. Porque hay una función, que es la función de producción, que depende de L. Entonces la derivada respecto de L es cuánto cambia cuando yo tengo un L, una unidad más grande. Y eso, conceptualmente, es el producto marginal del trabajo. Este que está acá es el producto marginal del trabajo. Y eso es en términos absolutos. 3 pizzas más cuando contraté un tipo más. Bárbaro. ¿Cuántos tipos tenías? Entonces agarro y digo, comparo esto con esto que estaba acá. ¿Sí? Acá lo que vos estás haciendo es producto marginal del trabajo sobre el producto medio. Entonces digo, mirá, el producto marginal fue 3. Y en promedio antes teníamos 3. Ah, agregué 3 con el último empleado y el promedio era 3. Entonces, ¿en qué proporción aumentó? En la misma proporción, ¿sí o no? Si el producto marginal es igual al producto medio, esto es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? En ese punto donde iniciaba la etapa 2, la elasticidad ¿cuánto es? 1. El producto marginal es igual al producto medio, que es cuando inicia la etapa 2 de la función de producción. Nosotros tenemos que la elasticidad es igual a 1. Después yo voy a agregar producción contratando más tipos. Y el promedio va a bajar, pero el producto marginal va a bajar más rápidamente. Con lo cual, a partir de ahí, el producto marginal va a estar por debajo del producto medio. Con lo cual, la elasticidad que va a pasar también se va a achicar. Ya no va a ser 1. Va a empezar a ser 0,9, 0,8, 0,7. ¿Está claro? En el límite, yo contrato un tipo y me agregó 3 y el promedio antes era 6. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me agregó 3 pizzas y el promedio era 6, con lo cual la elasticidad fue ¿cuánto? Fue 0,5. ¿Está claro? ¿Entendimos eso? Esto que está acá es la elasticidad de la función de producción respecto del trabajo. Producto marginal sobre producto medio. Y eso lo calculé con el producto marginal del trabajo y el producto medio del trabajo, y lo mismo podríamos haber hecho con el capital. Son producto marginal del capital sobre producto medio del capital. Y habríamos sacado la elasticidad del capital. Entonces decimos, che, si duplico la cantidad de trabajadores, ¿qué va a pasar? Vas a aumentar en un tanto por ciento de producción. Y si al mismo tiempo duplico el capital, en un cierto porcentaje. Y voy a sumar los dos efectos y voy a ver qué es lo que pasa. Si la elasticidad total es menor a 1, vamos a decir que tenemos rendimientos decrecientes a escala. ¿Por qué? Porque la producción va a haber aumentado 0,75% cuando yo aumenté en un 1% el capital y el trabajo. Y a lo mejor ese porcentaje se generó con 0,50 de 1, 0, no sé cuánto de 1. ¿Ok? Si la elasticidad total es igual a 1, ¿qué tenemos? Rendimientos constantes a escala. Y si la elasticidad total es mayor a 1, nosotros vamos a tener rendimientos crecientes a escala. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Consultas? ¿Estoy claro? Producción, resumen general. Acá, como siempre, tienen al final de la presentación lo que son las principales conclusiones, los principales temas que vamos viendo a lo largo de la cursada, a lo largo del capítulo. Esto lo tienen en el final del libro. Acostúmbrense a mirarlo, repasar y demás. Lo tienen todo ahí. Y cerramos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿No?
Bien, nosotros también, en este punto, lo que hacemos... Ustedes tienen esto, ¿eh? Y les pusimos acá un par de cosas. ¿Qué son estas cosas que les pusimos? Sí. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Hay que acostumbrarse a qué? A buscar los datos, a buscar la información. A ir a buscar la información disponible y tratar de ver qué es lo que está pasando en la realidad. Si ustedes tienen que ir mirando lo que está en los diarios, lo que está en las distintas publicaciones y demás. Esto, traten de acostumbrarse. Acá lo que les pusimos, les comparto. Acá lo que les pusimos en el campus, a lo mejor alguno de ustedes ya lo miró. Les pusimos los informes del INDEC y decimos el índice de producción industrial manufacturero y la utilización de la capacidad instalada en la industria. Vamos a repasar un poquito qué es lo que nos dice el INDEC cuando miramos estos informes. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Esto es como para remirar. Hay un montón, hay de servicios públicos, hay un montón. Pusimos este como para poner uno, como para que ustedes lo miren y vean qué tipo de información hay. ¿Sí? Como para que nos empecemos a acostumbrar. Entonces, siempre cuando arrancan los informes del INDEC, ¿no? Este es de febrero de 2023, ¿no? Se ve publicado. Fíjense que la fecha acá es de abril de 2023, esto se publica ahora, los datos corresponden a febrero, ¿sí? Y salió publicado ahora, la semana pasada, 5 de abril. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Sector por sector de la economía, de la industria, estamos mirando acá. ¿Cuál fue la evolución? La evolución, decimos, mirá, variación mes a mes, intermensual, variación interanual o la anual que nosotros tenemos acumulada hasta el momento. Acá lo que tenemos es, esto es lo que tenemos para mirar, alimentos, bebidas y tabaco, ese agrupamiento, como para ver qué es lo que viene pasando con la producción, qué es lo que viene pasando con textiles, con madera, con refinación. Fíjense que acá estamos hablando bien de producción industrial, ¿no? Producción industrial. Claramente no anda cambiando los tamaños de la fábrica todos los días, ¿no? Usamos y mostramos este justamente como para darnos cuenta de eso, mirá. Y bueno, y algo está pasando, y esto también es para lo que les decía antes, ¿no? Sí, yo tengo la fábrica, tengo esto y demás, pero no es solamente producir por producir. Hay que producir, hay que vender, ¿no? Hay que mirar un poco, hay que mirar un par de cosas más, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos acá, variación acá, lo que teníamos era lo que les he dicho, ¿no? Variación intermensual, desestacionalizada, lo que está ahí en naranja, estaba acá. ¿Por qué decimos desestacionalizado? Porque, por ejemplo, hay meses que tienen diferente cantidad de días, hay meses que por ahí tienen más feriados que otros, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos que agarrar y tratar de hacer es mirar las series, tratando de limpiar esos efectos para darnos cuenta si estamos en un nivel de actividad más alto o más bajo que el mes pasado, ¿sí? Pero después, vos lo tenés en toda la producción, ¿no? de cualquier cosa, ¿no? Vos siempre vas a estar mirando el comportamiento, ¿no? Entonces, las empresas siempre están mirando la facturación en todo momento, la facturación del mes, y si es una empresa que factura mucho los fines de semana, no es lo mismo el mes que te tocaron 5 fines de semana que 4 fines de semana, entonces estás todo el tiempo mirando eso. Che, pero vendí más porque vendí más o vendí más porque fueron más fines de semana. ¿No? Entonces estás mirando eso y buscas de alguna manera limpiar los datos, porque si no te crees que te está yendo mejor, a lo mejor te está yendo peor o al revés. ¿Sí? Entonces, cuando vos mirás esta serie, la desestacionalizada, lo que buscas es limpiar esos efectos. Después lo que tenés es la variación interanual. La variación interanual en general es más fácil de entender los efectos porque es febrero contra febrero y febrero contra febrero es como que es más parecido. Y después lo que tenés es variación anual acumulada, porque decimos, che, entre el 1 de enero y el, y el 31 de marzo de este año contra lo mismo del año anterior. Entonces ya tenés un periodo más grande y lo vas mirando.
Acá tienen ustedes, y fíjense que acá tenemos las variaciones de cada una de las actividades, de las series y demás. Fíjense cómo lo vamos llevando mes a mes, y pueden ir mirando esto, y lo pueden ir mirando después en esto que es un gráfico que nos permite mirar un poco la visión más de largo plazo, ¿no? Y entonces estamos mirando, che, estamos produciendo más o menos, ¿no? Porque a lo mejor yo miraba, ¿no? ¿Cuánto nos había dado acá en el principio? Y digo, che, mirá, acá tengo variación en el acumulada interanual, que tengo acá 2,5. Pero, che, hasta ahora en el año venimos subiendo 2,5 contra igual periodo del año anterior. En el mes, marzo contra marzo, estuve 1,4 abajo, pero bueno, en el año todavía estoy acumulado arriba. Y después cuando nos vamos al gráfico, miramos un poquito más a largo plazo y vamos mirando, y vamos viendo la tendencia, y vamos viendo un poco más la película, ¿no? Este tipo de gráficos lo que te permiten que es ver la película y no ver solamente el dato. Cada cosa te brinda información, esto como para acostumbrarnos, y cuando miramos eso decimos, che, ese es el indicador para lo que es la industria, pero no significa que todas las actividades en la industria se movieron igual. Entonces vos podés agarrar y mirar y dices, mirá, el índice de producción industrial manufacturero a nivel general tiene sus categorías. Entonces tenés cuánto cambió, por ejemplo, en alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, por ejemplo, bajó un montón. En cambio, textiles subió un montón. Entonces puedes ver, che, todos los sectores industriales estuvieron igual. ¿Para qué sirven? Yo tengo la pizzería, estoy vendiendo más. ¿Estoy vendiendo más yo o están vendiendo más todas las pizzerías? ¿Están vendiendo más todas las pizzerías y todos los restaurantes? ¿O a mí me fue mal y a los demás les fue bien? Es importante que vos estés mirando no solamente tu información, sino que estés mirando toda la información disponible del mercado para agarrar y tener una evaluación de contexto, ¿sí? Te sirve como para poder hacer ese seguimiento. El de la derecha, lo que dice incidencias es, vos tuviste que la variación total fue esta que está acá. En este caso, fue negativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llegó a esa parte negativa? Y mirá, hubo algo que bajó mucho, y después eso algo que bajó mucho, bajó más que bajó, le pegó, logró una baja más fuerte que lo que bajó todo. Lo otro que pasó es que se compensó con cosas positivas, y las negativas que hubo fueron más chiquitas que las positivas, con lo cual lograron que el índice fuera negativo, pero no fuera tan negativo. Acá se suman los efectos. Cuando vos mirás las incidencias y cuánto pesó cada uno en el número final. Si todo hubiera sido positivo, vos hubieras juntado 8 puntos, decís, che, estos 8 puntos los junté 3 con esto, 2 con esto, 1 con esto, y la suma 8. Acá tenés algunos positivos y otros negativos. ¿Sí? ¿Entienden esa lógica? Acá tienen las particularidades de cada uno. Alimentos y bebidas. Cuando miramos alimentos y bebidas, esto incluye todos los alimentos y bebidas. ¿Puedo pedir un favor? No, me voy a quedar sin nada. Me voy a quedar sin batería. Tenemos qué es lo que pasó con la carne vacuna, qué es lo que pasó con cada una de las distintas producciones que podemos llegar a estar teniendo, productos lácteos y demás, y vos podés ir viendo que tampoco es homogéneo esto, ¿sí? Entonces tenés acá, decís, che, ¿qué es lo que pasó? Miramos a nivel general, y vemos acá una que es importantísima, molienda de oleaginosa. Che, ¿qué pasó con esta? Y mirá, menos 37, menos 30, ¿no? Esa es la que está pegando más grande. Hay otras que, el vino, ¿no? Esa está pegando fuerte para abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que agarrar y ir siendo conscientes de esto. ¿Para qué? ¿Para qué estoy diciendo esto? Porque ustedes tienen que empezar a acostumbrar a decir, che, nosotros miramos de una empresa, y la empresa va a estar prestando atención a lo que le pasa a ella y lo que le pasa al resto de su industria, al resto de sus similares, ¿sí? Y después está, yo puedo decidir querer producir más o querer producir menos, pero hay que vender después, ¿no? ¿Está claro? Acá tenemos esto como para agarrar y mirar de este que está el nivel general contra alimentos y bebidas, que es lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces nosotros lo estamos viendo. Sí, alimentos y bebidas se cayó mucho, venía arriba, ¿no? Venía arriba del nivel absoluto que estaba teniendo el nivel general, y ahora está bajando fuertemente, y lo pueden ir mirando con cada uno de los agrupamientos, ¿no?
tienen esto, ¿no? El producto del tabaco, qué pasa con los cigarrillos, lo pueden ir mirando en cada uno. Y este informe es muy rico en ese sentido. ¿Para qué sirve? Para que si alguno de ustedes está trabajando y está trabajando en cualquier actividad que la que a ustedes se les ocurra, mirar, che, qué es lo que está pasando en mi actividad. Maquinaria agropecuaria, qué es lo que está pasando con esto, con otro. ¿Sí? Vamos a mirar y entender un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vehículos automotores. ¿Qué está pasando con los vehículos automotores? Con la industria automotriz. Entonces, digo, mirá, la industria automotriz, esto es todo lo que está pasando, hasta el momento está teniendo una variación positiva respecto del año anterior. La industria automotriz está creciendo. ¿Sí? Carrocería, remolque y cero remolque va para abajo. Autopartes está relativamente planchada, ¿no? 0,1 abajo. Pero las otras, bueno, entonces sí, bueno, esto respecto al mismo mes del año anterior viene traccionando positivamente, ¿no? La parte automotriz, esto se está moviendo. Bueno, y esto lo pueden ir mirando, insisto, de manera clara, ¿sí? Entonces, cuando vemos después en el mundo real, vamos a ver que no vamos a estar mirando solamente lo que es técnicamente factible de ser fabricado, ¿sí? Después hay que conseguir el cliente, ¿sí? No necesariamente las ventas están. Entonces mírenlo después ahí como para conocer qué es lo que está pasando. Tiene un análisis muy, muy interesante después al final, donde te explica mucho de qué es lo que fue sucediendo. El INDEC hace el relevamiento, llama por teléfono, hace entrevistas, releva y demás, con lo cual la verdad que es un trabajo muy, muy rico si estás en ese sector. Y tiene esto que está acá, ¿no? Que tiene que ver con las expectativas hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy en una situación actual y estoy en el corto plazo, tengo el tamaño de planta que tengo. Pero si yo tengo que agarrar y decidir un poco si amplío o no amplío, tengo que mirar un poco las perspectivas. Y las perspectivas están planteadas en función a qué cosas. Y en función a las expectativas que yo tenga de qué va a pasar, por ejemplo, con la demanda interna. Yo creo que voy a poder vender esto, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda? Entonces acá hay un relevamiento, entonces dice, mirá, perspectivas para el mayo, industria manufacturera. Dice, ¿cómo espera que evolucione la demanda interna durante el periodo marzo-mayo de 2023 respecto a marzo-mayo de 2022? Hay alguna gente que dice que va a aumentar, otros que dicen que va a disminuir y otros que va a decir no variará. Esta es la perspectiva general, ¿no? Esto como para mirar. ¿Qué va a pasar con sus exportaciones? ¿No? Vos vendés en el mercado interno o exportás. Entonces, aquí lo tenés. Che, y dentro de las exportaciones que haces el Mercosur, porque nos interesaba mirar eso. Que sí, sucesivamente, ¿no? Y eso está bueno como para entender también, justamente, después, si estas personas van a ampliar o no el tamaño de la fábrica, van a contratar o van a contratar más gente o menos gente, ¿no? Horas trabajadas, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo creen que va a evolucionar la cantidad de horas trabajadas? ¿Sí? Vamos a pagar más turnos, menos turnos, no variará, ¿sí? Y demás. Tienen esto como para remirar. Utilización de la capacidad instalada es más interesante para agarrar y mirar, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que decíamos, che, vamos a cambiar el nivel de capital, vamos a ampliar, por ejemplo, la fábrica, vamos a buscar esto. Y entonces vos mirás y decís, mirá, acá esto te dice utilización de la capacidad instalada, ¿no? Si la capacidad instalada vos la estás usando al 60%, que es lo que dice acá, ¿estás cerca del límite de máximo de producción? No, ¿no? Con lo cual no es como que vos estás con mucha tensión como para aumentar demasiado la capacidad instalada, ¿sí? Ahora, esto, como en todo, no significa que en todos los rubros esté al mismo nivel. Refinación del petróleo, vos acá lo ves, está al 84%, mientras que hay otros que están mucho más abajo. Industria automotriz está al 31%. Con lo cual, es mucho más probable que si algo se invierte para ampliar capacidad instalada, vaya a una actividad que está al máximo de la capacidad que una que está al 31%. Olvídate, el 31% no van a ampliar nada. ¿Sí? Che, pero venía creciendo automotriz. Sí, sí, venía creciendo, pero está recontrabajo. ¿No? Es lo que vimos recién. Vimos automotriz venía creciendo, pero tenemos un nivel de utilización de la capacidad instalada
muy bajo. Entonces acá tenemos esto como para ir mirando. Podemos ir justamente viendo la evolución del uso de la capacidad instalada. Esto también está permanentemente mirado. Te lo explican, te muestran un montón de cosas y demás. Como para ir viéndolo por rama de actividad y demás. Sirve como para que entiendan, che, esto al final del día, cómo juega. Y fíjate que en el corto plazo, esto no lo vas a estar modificando todo el tiempo. ¿Sí? A mediano plazo, sí. Si las miran estas síntesis de las encuestas que hacen, los indicadores que saca el INDEC, van a ir entendiendo un poco cuáles son esos factores que en el mundo real, en la práctica, se tienen en cuenta al momento de tomar estas decisiones. ¿Ok? ¿Preguntas?